el maestro Samael recibió un sello por parte de un maestro y me dice, Salazar Bañol, este es el sello que significa la finalización de mi gran obra y me fue dado por los maestros mayas. Por favor, guarda este sello para mí. Después ese sello estuvo conmigo durante muchos años y siempre yo estaba interesado en encontrar un lugar donde él pudiera tener su hogar. Y fue así que me fue revelado en los mundos internos que ese lugar sería la Abadía Santa Alianza, que es donde actualmente se encuentra. Fernando, sabemos que en este lugar donde nos encontramos se encuentra guardado el sello de la finalización de la obra del venerable maestro Samael Aumbeor. ¿Puedes decirnos qué es este sello y por qué se encuentra aquí? En base a esa importante pregunta de Mateus, vamos a tener que realizar un viaje primero, un pequeño viaje arqueológico, comentando que toda la gran cultura maya se extendió hasta Honduras, Centroamérica, El Salvador, el famoso Copán Ruinas, donde existe una piedra del año 300, donde muestra un encuentro de astrólogos mayas. Se calcula que fueron 300 años antes de Cristo, de acuerdo a algunas investigaciones, porque los mayas tenían un gran conocimiento de astronomía y de astrología. De ahí la creación de varios calendarios mayas. Entonces vemos ahí esa parte y uno de los elementos culturales que tenían en los mayas eran los famosos sellos. Esos sellos servían como sería ahora para realizar un tatuaje en alguna parte del cuerpo con algún símbolo sagrado o con relación al Catún, una fecha calendárica. Algo importante, siempre era destacado. Y construyeron también sellos que son conocidos como los sellos mayas y que se encuentran en varios museos de antropología que conservan estas reliquias. Y específicamente con relación al sello maya, acontecía que antes de ya llegar al momento donde fue entregado ese sello maya para el maestro Samael tenía reuniones periódicas con maestros mayas. El punto de reunión en el cual yo puedo dar testimonio es nada menos que en la región arqueológica de Palenque. Y en Palenque se encuentra el famoso o conocido de esa forma astronauta maya, como lo llamaría grandes arqueólogos no mexicanos. Más para la arqueología mexicana es nada menos que el dios Pacal o Pacal King, como el avatar, el mensajero, la mayor divinidad de la época y también con poder político. Y en ese lugar era donde se encontraba el maestro Samael. Yo no participaba de esas reuniones con los maestros mayas. Y me recuerdo que yo me sentaba
al frente de la gran pirámide del dios Pacal, donde se encuentra un centro astrológico, observatorio, ahí mismo en Palenque. Y ahí quedaba sentado esperando el regreso del maestro. ¿Por qué? Porque junto con estos maestros mayas, él me recuerdo que salía para mi lado izquierdo y entraban ahí en la selva. Yo tenía que esperar a veces 4 o 5 horas dependiendo del momento. Y después el maestro volvía solo y luego nos íbamos para otros lugares. Entonces ahí es donde yo quería resaltar de que el maestro Samael tuvo contactos con maestros mayas, mas no imaginen que estos maestros mayas estaban vestidos así con ropas de los mayas prehispánicos, ¿no? Simplemente ropa normal, la guayabera típica mexicana, una camisa, su pantalón, su sombrero, normal, que cualquier persona que pasase al lado de ellos, de estas personas, encontraría una persona simples nada más. Mas el maestro mismo era el que me comentaban que para él eran grandes maestros mayas. Y ya en el año de 1977, es más o menos dentro de lo que puedo recordar en mi memoria en este momento, entre el mes de febrero o enero, el maestro Samael tuvo que realizar varias actividades misionales en un lugar que se llama Poza Rica. Y ahí cerca de Poza Rica se encuentra un centro arqueológico que se llama Tajín. Y ahí en Tajín el maestro Samael recibió un sello por parte de un maestro. Yo no estaba en ese momento. Como ustedes ya saben a través de estas grabaciones, no gusto de exagerar la historia. Y el maestro Samael, en un momento en que estábamos tomando el desayuno en el hotel en Poza Rica, el estado de Veracruz en México, estaba también presente la maestra Litelantes. Me dice Salazar Bañol, este es el sello que significa la finalización de mi gran obra y me fue dado por los maestros mayas en reconocimiento que llegué a esta meta. Por favor, guarda este sello para mí. Sin ningún ritual, nada en especial, las palabras simplemente es guarda este sello para mí. Sin ninguna pregunta, yo simplemente después subí a mi cuarto en el hotel, protegí ese sello. Después fue mudando toda la historia de ese año de 1977 y Fernando quedó con ese sello guardado. Mas ese sello ya para mí se tenía un valor grandioso. Así que ese sello siempre lo llevé en todos los viajes que realicé en diversas partes del mundo realizando mi misión. Y ese sello lo posicionaba energéticamente para que estableciese una conexión y cumpliese su misión en los lugares más sagrados del mundo. Entonces, por ejemplo, estuve con el sello maya en Montserrat, donde está guardado el Santo Grial. Subí a la montaña de Montserrat, no en la parte turística. Después estuvimos en el lugar nada menos donde Dante y Petrarca se encontraron en el sur de Francia. Le ve el sello maya del maestro Samael en Alemania, Freiburg, sur de Alemania, junto con una reunión de grandes físicos, pesquisadores de la física cuántica ya en la época de 1990.
En el Valle del Inca llevé el sello nada menos que a uno de los lugares más altos de América, que es el volcán Tunupa en Bolivia, a 5.048 metros de altura. Ahí estuvo el sello en un altar especial que tienen ahí todos los sacerdotes andinos y que fui autorizado para poder estar en ese lugar. Físicamente también el sello estuvo en Machu Picchu, Huayna Picchu, realizó el recorrido del camino del Inca de 44 kilómetros de alta montaña, estuvo en Canadá, en Washington, los Estados Unidos, en California, en Nueva York, estuvo en Guatemala, en la tierra de los mayas, en Tulum, Totonicapán, todos los lugares sagrados de México, tanto de la parte maya como también de la parte azteca. Después de un tiempo de procesos personales de mi vida, decidí que ese sello no debería estar acompañándome y lo dejamos ahí guardado durante 13 años en un templo subterráneo en la ciudad de Sucre, en un lugar que se llamaba el Templo Subterráneo de Gop, durante 13 años. Después, cuando estando aquí en Brasil, un amigo mío que se llama Ali recibió en el mundo astral una visita de los maestros mayas y le dijeron: Ali, usted tiene que traer el sello maya de vuelta para Salazar Bañón, que él ahora tiene que estar nuevamente salir para la luz y estar más en comunicación con la comunidad. Entonces, Ali se comunica conmigo y yo le digo: bueno, yo no te estoy indicando que me traigas el sello, son los maestros mayas. Y 9 sueños premonitorios y de revelaciones tú vas a tener con los maestros mayas que te van a estar orientando ahora en tu vida. Así que un grupo de personas de la Gnosis se reunieron, ayudaron a pagar el pasaje y Ali trajo ese sello nuevamente. Después ese sello estuvo conmigo durante muchos años y siempre yo estaba interesado en encontrar un lugar sagrado, bonito, agradable de la Gnosis, donde él pudiera tener su hogar. Y fue así que me fue revelado en los mundos internos, en el mundo astral, que ese lugar sería el nuevo hogar para el sello maya, sería la Abadía Santa Alianza, que es donde actualmente se encuentra. Más el sello, por más que está guardado aquí en la abadía, por muchos años él realizó más viajes, no con Fernando, realizó viajes con otros discípulos del amado Maestro Samael que yo consideraba que eran personas de confianza. Entonces este sello ya estuvo en Israel, en Roma, en el Vaticano, donde está el mausoleo de Julio César. Estuvo también en Rusia, en Dubái, Grecia, Egipto. Estuvo por otros lugares realizando todas una serie de nuevas peregrinaciones, cargándose de esas energías sagradas, como también en lugares como Dubái o Rusia, llevando luz para alejar las tinieblas de la ignorancia. Y hubo un momento en que el sello sufrió un accidente, se quebró una partecita. Entonces para mí fue una señal
que el sello ya como es frágil, es de barro y va pasando los años, ya viene desde el siglo pasado, siglo XX para el siglo XXI, entonces es bueno ya protegerlo, que no realice más viajes. Entonces, esa es la historia de ese sello que después ustedes o están ya por el trabajo editorial que está realizando Mateos, van a estar observando en la fotografía. Fernando, ¿cuál era la relación del maestro Samael con los esoteristas y con los líderes espirituales contemporáneos a él? Esa considero una iluminada pregunta. En primer lugar, el maestro Samael nunca escondió cuáles fueron sus fuentes primarias de estudio, hablemos así intelectualmente y físicamente, porque no existía internet. Entonces, el maestro Samael nunca escondió, porque lo comenta en sus propios libros, que estudió a un Gurdjieff, un Uspensky y un Nichols. El mismo maestro Samael habla muy bien de Gurdjieff, a pesar de que él, como es la misión del maestro Samael, él dice con todo respeto, Gurdjieff se equivocó en tal argumento que el maestro Samael corrige o presenta de una forma más contemporánea. Después también la Gnosis trabaja mucho con el tema de los centros o de los cilindros, de los hidrógenos, estudiados por un Spensky o el cuarto camino. Todo gnóstico practica el cuarto camino. Y el maestro Samael tenía los libros de Gurdjieff, de Uspensky y nada menos de Nichols. Nichols fue el que de una forma más racional, con un intelecto iluminado, organizó para la comprensión del mundo occidental los propios trabajos de Gurdjieff e Uspensky. Por eso en la biblioteca el maestro Samael tenía una biblioteca pequeña, pequeña, menor que la biblioteca acá de la Abadía Santa Alianza. Más dentro de lo que yo puedo dar testimonio, estaban ahí bien guardaditos libros de Uspensky y de Nicol. Hablando de colección, uno de los libros que más el maestro Samaela amaba y tenía un cariño muy especial para ese libro era nada menos un libro que había dado Sivananda. Y ese libro estaba escrito en sánscrito. Y ese libro no quedaba en la biblioteca. Ese libro estaba guardado ahí en el cuarto, en la suite donde por la noche descansaba el maestro y quedaba al lado de la mesa de descanso de su cuarto. Y estaba escrito en sánscrito. Y ese libro me imagino se conserva ahí por parte de todos los herederos que quedaron con todos estos lindos recuerdos del maestro Samael. El maestro Samael también de los pocos libros estaba la colección de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Maestro Samael era un admirador extraordinario y respetuoso de Madame Blavatsky. Otros que admiraba mucho el maestro Samael era nada menos el que continúa la teosofía y la transforma en antroposofía, Rudolf Steiner. Era también muy admirado por el maestro Samael. Y otro estudioso de la época y que para el maestro Samael era también muy importante, lo menciona en varios de sus libros, es Krishnamurti, más allá de que el maestro Samael tuviese pequeños desacuerdos dialécticos con las propuestas de Krishnamurti.
Mas Krishnamurti, el mismo maestro Samael, menciona que es admirable porque él mismo no se dejó reconocer como un Cristo en la época que Annie Besant, también de la Sociedad Teosófica, querían reconocerlo delante de 45,000 seguidores y fortalecer la Orden de la Estrella de Oriente. Y él fue tan extraordinario que en ese mismo día, delante de Annie Besant, él dice, no, yo no soy un cristificado, no confundan, y en este momento disuelvo la orden de Oriente. No quiero seguidores, que es lo que caracteriza a todos los grandes maestros. Y el último es nada menos que Krumheller. Para el maestro Samael Krumheller también fue otro ser maravilloso, maestro reconocido por la Logia Blanca. Y cuando el propio maestro Samael, cuando tenía su bodhisattva del mayor Daniel Coronado del ejército de Pancho Villa, se conocieron personalmente con Krumheller, porque Krumheller participó también de la Revolución Mexicana. ¿El maestro Samael tenía alguna relación con la masonería y con los Rosacruces? Sí, el maestro Samael, queremos dar ese testimonio. El maestro Samael inició las bases del gnosticismo, no de la gnosis, gnosticismo samaeliano, en la logia mayor en la calle de Donceles, en la época que estaba esa gran logia masónica. Entonces, los masones en la época dieron el mayor apoyo del maestro Samael. Mas con esa visión tan grandiosa que tenía el maestro Samael, con ese respeto a cada movimiento filosófico, el maestro Samael está observando dentro de la misma masonería, ahí en el Distrito Federal, que unos se estaban polarizando a su favor y otros estaban en contra. Y él habló para todos los integrantes de esa logia masónica, que él se retiraba, agradecía el apoyo, mas no quería ser un elemento de generación de división. A partir de ese momento, el maestro Samael es acogido en un lugar, en un templo chino, y en la sala de ese templo chino continuó dando las enseñanzas de su gnosticismo samaeliano. Permaneció ahí en ese local entregando sus enseñanzas hasta el momento que junto con sus primeros discípulos más firmes se establece legalmente la Asociación Gnósticas de Estudios Antropológicos y Culturales, y luego ya con una sede, él ya puede tener oficialmente su segunda cámara, un local de primera cámara de conferencias y ya estar desarrollándose y creciendo la gnosis en la ciudad del Distrito Federal. Entonces, la masonería, soy testimonio de eso. En México siempre fue una gran aliada de la gnosis. En la ciudad de Durango, la capital de Durango, eh, el gobernador, el intendente de la ciudad de Durango, pagó pasajes, hospedajes, movilización de todos los medios de comunicación, porque ellos son masones en México. Entonces, la movilización de masonería y la unión y el respeto de estas dos vertientes filosóficas e iluminadas siempre fue con el mayor respeto y cariño y sinergia, apoyo total. Con relación a la parte del vínculo del maestro Samael, sí tuvo esa gran diferencia
y aclaración que personalmente él realizó, la Rosacruz de Oro o Áurea de Krumheller, que también estableció la iglesia gnóstica, la primera iglesia gnóstica como tal legalmente por el propio Krumheller, y la otra, la Rosacruz Amor, con la cual el maestro Samael no tenía en los principios filosóficos de la gnosis ningún grado de compatibilidad. ¿Puedes hablarnos del caso Agla, la alianza del maestro Samael con Sivananda y Francisco Propato? Sí, el maestro Samael siempre buscó esas alianzas. El mismo maestro Samael estaba con esa unión maravillosa que era Sivananda, por eso tenía, como mencioné en otra pregunta, y su respuesta, el libro de Sivananda, como prueba de esa gran unión. Luego la otra parte estaba por el doctor Propato, un intelectual brillante, y destaco y utilizo conscientemente la palabra brillante porque el maestro Samael siempre estuvo en contra del intelecto no iluminado. Entonces el mismo maestro Samael decía, o intelecto iluminado y al servicio del espíritu, es totalmente maravilloso. Entonces tenemos acá, en este caso, el doctor Propato en Argentina y la parte de la representación de la gnosis. Entonces era un triángulo maravilloso de energías, de egrégora, como aquí después ustedes van a ver en una imagen que después Mateos nos va a presentar, de la cúpula de la abadía, esa sinergia, esa egrégora de fuerzas en una convergencia armónica como es nuestro propio símbolo de la abadía para generar una iluminación para el mundo. Entonces, el maestro Samael siempre estuvo en alianza, en este caso, como mencionamos, Propato Sivananda Gnosis. También en este caso vemos esa unión, esa sinergia con el propio Dalai Lama y los Dharmapalas, maestros de la fuerza del Tíbet, más energía, unión, alianza que se establece en los mundos internos y en una visita física de materialización del Dalai Lama en la propia casa del maestro, como menciona en uno de sus libros. Entonces, aquí yo finalizo la respuesta a esta importante pregunta con algo muy lindo que el propio maestro Samael me contó, que en una ocasión, estando en los mundos internos, él entra a un templo budista, mas el guardián de ese templo budista impide su entrada y el maestro observa esta actitud del guardián budista y le dice, déjalo entrar, y convida al maestro Samael que se posicione al lado del maestro budista. Llamemos un rinpoche en jerarquía. Luego pide al maestro Samael que posicione su dedo pulgar junto con el dedo pulgar de este maestro budista. Pide al guardián que con un hilo una los dos dedos pulgares. Luego se dirige para todo el público y el maestro budista dice, la religión del futuro será lo mejor del esoterismo búdico con el esoterismo cristiano.
Y eso nosotros sabemos, lo vemos en los hechos, en el abordaje doctrinario, en esa riqueza que nos ha dejado el maestro Samael. Cristianismo y budismo somos realmente privilegiados. ¿Puedes hablarnos de la acción social y política que realizó el maestro Samael Aun Weor? Otra iluminada pregunta. Sí, realmente el maestro Samael inició su acción también de visión política con una frase que él expresaba así en su cotidiano. Él me decía, Salazar Bañol, si yo, mi ser, no hubiera tenido una misión espiritual, yo hubiera realizado una revolución social. Más me tocó la misión espiritual de otra forma. Más de una forma u otra, el maestro Samael se caracterizó, sí, por dejar las bases de lo que fue llamada o el POSCLA, plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, o sea, el Cristo social. Entonces sí existió esa propuesta que está en varios de sus libros, uno de ellos fantástico que se llama El Cristo Social. Mas ¿qué aconteció después de eso? Es como el mismo maestro Samael decía, mi ser es como un niño. Cuando yo encarné mi ser, después él va creciendo y va quedando más maduro, como un fruto. Entonces ese ser de Samael ya tenía una percepción diferente de cómo es y cómo debería ser ese movimiento político que él mencionó en sus libros. Y entonces él decía así, para ser posclista, primero se necesita ser gnóstico. ¿Y qué quería significar con eso nuestro amado maestro Samael? Con otras palabras, textualmente, de las cuales soy testimonio, yo puedo entrar en el mundo político, porque si intentan manipularme por el miedo, yo ya no siento miedo, yo eliminé el miedo. Si intentan manipularme por la ambición, ya eliminé de mi psiquis la ambición. Si intentan manipularme en el mundo político por la lujuria, yo ya eliminé la lujuria. Por eso, para ser posclista, primero se necesita ser un buen gnóstico. Porque es así. Existe el Cristo cósmico que se desdobla en el Cristo histórico, luego el Cristo íntimo en nuestro corazón que lo tenemos que crucificar y que está nada menos esa parte sombra en nosotros, es nuestro anticristo. Y solamente se puede manifestar ese Cristo social cuando hemos libertado a nuestro Cristo íntimo en nuestro corazón. Entonces se requiere un gran trabajo de eliminación del ego más allá de la compasión, de la bondad y del tercer factor de la revolución de la conciencia. Y algo más que aprovecho con esta interesante pregunta que vale la pena que quede registrado. Me recuerdo en este momento que estábamos realizando un viaje de regreso desde la ciudad de Acapulco y estábamos en compañía del doctor José Vicente Márquez, un gran personaje, mi respeto si él llega a asistir a este vídeo. Y me recuerdo el maestro siempre aquí a mi lado cuando yo estaba dirigiendo, José Vicente Márquez atrás del banco del maestro y la maestra Alita Lantes atrás de mí en el banco trasero. Y el doctor Vicente Márquez había pasado por una visita en la época, había conocido a Mao Zedong, a Billy Brandt,
y realizaba los comentarios que la energía luminosa que el maestro Samael tenía era 1000 veces superior a ese magnetismo que tenían estos grandes líderes de sus correspondientes visiones políticas de la época. Entonces, la temática que estábamos desarrollando era de cuestiones políticas. Y ahí el maestro Samael se inspira y dice así: existen varias clases de política. La primera es la geopolítica. La geopolítica es buena que sea aplicada por parte de mis muchachitos, de mis misioneros y misioneras. Digo, ¿cómo así, maestro? Sí. Geopolítica es así: a donde tú vayas y vivas, tú tienes que adaptarte a esa cultura en su lado positivo. Ahora ya entendí, maestro. Entonces, esa es la geopolítica: adaptarse al lugar, a las tradiciones, costumbres de cada lugar. Luego existe la psicopolítica. Entonces, por eso, para poder sobrevivir en el mundo da política, porque existen muchas tentaciones, existe solamente el lado tenebroso de la ignorancia y de grandes intereses, tiene que existir un gran trabajo psicológico por parte del quien intenta ser representante del POSCLA, o alguien como un Mahatma Gandhi, que es un gran ejemplo de una psicopolítica, y que por eso está escrito en el libro del Cristo Social un capítulo dedicado al ahimsa, la no violencia, que nos dejó como gran tesoro de sabiduría y de actitud por parte de Gandhi, la no violencia. Un ejemplo de psicopolítica. Y luego finaliza en cuanto Fernando dirigía y escuchaba a nuestro amado maestro Samael: existe la mágico-política. La mágico-política es así: está el gran ajedrez. En ese ajedrez están las fichas blancas de la logia blanca y en el otro lado las fichas de la logia negra. Y cada uno realiza el movimiento de sus piezas. Por eso en algunos momentos aparentemente la logia negra está venciendo y en otros momentos la logia blanca conquista, derrumba, destruye posicionamientos de la propia logia negra. Un ejemplo de la mágico política lo podemos ver en ese movimiento que realizó la logia blanca a través de nuestro amado maestro Samael, que es la Revolución de Bel. Estudien ese libro, La Revolución de Bel. En ese ajedrez mágico, la logia blanca moviliza al maestro Samael para que tire de los mundos infiernos a Belcebú. Entonces ahí tiene un gran éxito de la logia blanca contra la logia negra. Y otro gran ejemplo, utilizando ya, transcribiendo solamente las palabras del maestro Samael, y dice: y en los mundos internos, en el mundo astral, la lucha entre la logia blanca y la logia negra es como está representado en los Vedas. La lucha entre Arjuna y Krishna luchando contra sus enemigos. Armas, fuegos, bolas, fuerzas de la naturaleza. Ese es el mundo de la mágico política. Interesante, ¿verdad?
todas las religiones son perlas preciosas, engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Samael Aún Beor.